Bueno, estamos a esta hora con la alcaldesa de la comuna de Quinta Normal, Karina Delfino, lugar donde además se provocó este enfrentamiento que le costó la vida al ahora mayor Emanuel Sánchez. Alcaldesa, buen día, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Alcaldesa, bueno, recientemente el general director de Carabineros, en lo que fue el velorio del ahora mayor Emanuel Sánchez, ha anunciado, bueno, ascenderlo primero de teniente a mayor de manera póstuma, y también que la comisaría número 22 de su comuna de Quinta Normal va a llevar su nombre, además de entregarle la medalla al valor a su viuda. ¿Cómo recibe usted como jefa comunal este tipo de gestos en momentos en que además, bueno, muchas personas se han conmovido con este fallecimiento? Sí, bueno, primero que todo enviar las condolencias a la familia, a la institución. Yo el día de ayer acompañé a la familia en el responso, a su viuda, a la suegra, a su cuñado. Estuve con el general director, también estuve con el presidente de la República y la ministra Toá, y obviamente este es un tema que nos enluta no solamente a Quinta Normal, sino que a todo Chile. Y es por eso que nosotros decretamos como comuna 3 días de duelo comunal, y además ya estamos conversando con el barrio donde él vivió, nació, que de hecho él es vecino de Quinta Normal además, para que una de las calles lleve su nombre. Así que creo que va en el mismo sentido lo que señalaba el general director de Carabineros, de poder nombrar a la 22 comisaría para poder hacer un homenaje, y que finalmente las personas viven finalmente cuando uno las va recordando constantemente. Entonces creo que es súper importante, y son gestos que la verdad es lo mínimo que podemos hacer para poder honrar todo lo que él hizo, porque no solamente él ese día defendió a su familia, nos defendió a todos nosotros, sino que también él tuvo una conducta ejemplar en la institución de Carabineros. Era una excelente persona, todos lo dicen, sus compañeros de iglesia, sus compañeros de institución, sus vecinos. Entonces creo que lo mínimo son estos homenajes que finalmente estamos haciendo nosotros como comunidad, pero también la institución de Carabineros. Así que qué bueno que hayan tomado esa decisión. Sí, sin duda. Alcaldesa, esto se produce además en una situación bien particular, porque el mayor estaba de franco, estaba en su horario libre, venía de un culto religioso, se encuentra con esta situación de delincuencia, donde además, de acuerdo al relato que tenemos de los imputados, bueno, ellos generalmente funcionan bajo esta lógica, robar teléfonos celulares, todo muy organizado además, con una moto, con un auto que asiste. Bueno, él interviene en una situación de estas características en momentos que no tenía que hacerlo, y eso se ha destacado bastante. ¿Qué le parece ese hecho puntual? Y después podemos entrar también a profundizar la situación de inseguridad que usted como jefa está detectando ahí en Quinta Normal, como jefa comunal quiero decir, pero también sus vecinos. Sí, y bueno, lo he señalado varias veces. Yo creo que estamos en una crisis de seguridad, no solamente de la comuna, sino que de todo Chile. Nos hemos visto además envueltos en ciertos delitos que antes no existían, o que no estábamos acostumbrados a ver, como secuestros, homicidios que son muy crueles, y personas que hoy día roban con armas de fuego como si fuera algo normal. Entonces creo que es súper importante poder fortalecer las inteligencias de las policías, lo he dicho varias veces, porque creo que solamente con inteligencia de las policías se pueden desbaratar estas bandas. O sea, cómo finalmente este grupo de personas, de delincuentes, llegan a aportar esas armas a vista y paciencia a todo el mundo e intimidan a las personas. Nosotros, uno de los delitos más altos que tenemos en la comuna es precisamente el robo con intimidación y el hurto. Y eso significa que una persona en la calle puede que le roben de esa manera su celular o su cartera, y eso intimida mucho a las personas. Entonces creo que es importante que en este contexto podamos discutir finalmente cómo podemos fortalecer a las policías, pero también cómo podemos hacer control migratorio, porque estas personas sabíamos que algunos de ellos tenían expulsiones pendientes de hace muchos años. Entonces finalmente cómo también hacemos esta expulsión de manera más expedita, aceleramos los procesos administrativos de personas que hoy día están delinquiendo o están generando incivilidades en nuestra sociedad. Ese es un gran problema, y lo hablábamos recientemente con Karina Zúñiga, que está en el Palacio de Gobierno, nuestra reportera en La Moneda. Claro que esto termina siendo un problema político, porque sin ánimo de estigmatizar, y lo hemos dicho durante toda la mañana, aquí son venezolanos los que están provocando estos hechos, personas que estaban con órdenes de expulsión que no se habían materializado, y además otros que, si bien entraron de manera irregular, estaban con RUT chileno, y esto se transforma en un problema político. Esa realidad que usted describe, además de los robos con intimidación, hurto, en su mayoría, y decimos en su mayoría porque también hay chilenos, ¿están siendo provocadas lamentablemente por extranjeros?
Mira, ahí hay un fenómeno particular, porque nosotros nos juntamos una vez al mes con los carabineros y con todos los alcaldes de la prefectura Occidente a analizar los delitos. En términos de comisión de delitos todavía son más los chilenos que los extranjeros, pero el número de extranjeros ha ido subiendo en la comisión de delitos. Entonces los que antes cometían delitos que eran extranjeros eran mucho menos de los que hoy día lo realizan. Y además el tipo de delito se ha ido haciendo mucho más violento. Entonces antes, no sé, te robaban el celular a la salida del metro como un lanzazo, digamos. Hoy día ese no es un lanzazo, sino que se utiliza un arma de fuego. Entonces eso lo hemos ido identificando con las policías y por eso es súper importante que se puedan desbaratar estas bandas, porque uno es más presencia policial que nosotros siempre pedimos, porque tenemos pocos carabineros, tenemos pocos policías de investigaciones, tenemos pocos patrulleros, pero la única manera de poder desbaratar estas bandas y que se vayan detenidos es con investigaciones, no solamente es el desbaratamiento, sino que se logre la prisión preventiva y después se logren finalmente condenas ejemplares, y eso tiene que ser de manera que sean chilenos o que sean extranjeros. Yo creo que acá toda persona que vive en nuestro país, que vive en nuestra nación y que delinque, tiene que pagar las consecuencias, porque pasa mucho también, que a veces los vecinos denuncian temas, por ejemplo, de tráfico de droga, se van detenidos 1 o 2 días y después vuelven, y eso es precisamente porque a veces las investigaciones no arrojan todas las pruebas, y bueno, también el sistema judicial tiene sus propios problemas y finalmente terminan libres, y eso desincentiva las denuncias de los vecinos porque ellos se exponen, se frustran, etcétera. Entonces creo que es importante fortalecer la inteligencia, hacer alguna reforma al sistema judicial y, por cierto, también hacer algunas medidas respecto al tema del control migratorio. El control migratorio pareciera que todos derivan en el mismo tema. El control migratorio pareciera ser finalmente uno de los elementos que está fallando, porque si bien hay un despliegue militar, particularmente en la zona norte, que es donde generalmente se concentra el flujo migratorio de manera irregular, bueno, muchos de los migrantes siguen ingresando a nuestro país de manera irregular, pero son conducidos finalmente por el personal militar, muchas veces por la policía de investigaciones, a estas suertes de casetas donde finalmente se produce un proceso de empadronamiento para poder después regularizarlo. Y lo que decía el exdirector de Migraciones, acá lo tengo, del gobierno del presidente Sebastián Piñera, Álvaro Belolio, bueno, que finalmente la regularización no debería ser una recompensa por eludir los procesos legales, que finalmente llevamos un par de años con esta situación, que es una suerte de invitación a que ingresen por el norte, por la frontera, y que luego de eso van a obtener de igual manera, si siguen el proceso, un carné nacional. Hay algunas modificaciones que se hicieron, yo lo conozco porque nosotros tenemos 2 campamentos, 2 tomas, que la gran mayoría son extranjeros, y solamente el 25% está regularizado en una de las tomas y el otro solamente el 30% de las personas que viven ahí. Entonces conozco un poco los procedimientos de los controles migratorios, y ahora hubo un cambio administrativo y legislativo de que quienes ingresen por pasos no habilitados no van a tener ninguna opción de poder regularizarse. Y eso yo creo que es un cambio importante, porque antes efectivamente existía este empadronamiento que ya tuvo una fecha de término y que finalmente las personas que no se empadronaron ya no tienen ninguna posibilidad de regularización. Ahora, es un tema el tema de la irregularidad, porque andan sin ninguna identidad cometiendo delitos o incivilidades, pero también creo que es importante poder investigar estas situaciones, porque no es solamente la regularización, sino que también la investigación y la expulsión. Y ahí tenemos un problema, lo conversábamos ayer con el subsecretario del Interior, que decía que finalmente terminan concretando 2 o 3 personas expulsadas en los vuelos comerciales hacia Venezuela, porque existe un problema de origen que finalmente es lo que ocurre en Venezuela, y que aunque existan estas medidas de expulsión, muchas veces no se logran concretar por los problemas diplomáticos y bueno, problemas que sabemos que existen en Venezuela también. Bueno, entonces, de hecho, creo que esto es bien variado, digamos, como sí. no es solamente una causal, sino que es multicausal el problema de la migración. De hecho, ayer el propio presidente Boric en La Moneda, en un tono bastante más duro del que yo personalmente le había escuchado, reclama a Venezuela de por qué no pueden aceptar las repatriaciones o las expulsiones desde Chile a Venezuela, pero que sí, Venezuela, el gobierno de Caracas, acepta a los expulsados desde Estados Unidos. Entonces ahí se nota una presión un poco más fuerte desde el gobierno chileno, y de hecho, bueno, el llamado a consulta al embajador es una señal, y también se está evaluando la situación de las relaciones diplomáticas con ese país en el entendido de que, bueno, no se está solucionando el problema.
y llevamos, sí, no, yo creo que está llevamos bien, meses con esto. Y el sí. propio subsecretario Monsalve fue a Venezuela y no logró tener un acuerdo para lograr que se diera mayor fluidez a las expulsiones. Y yo creo que está bien endurecer el tono, porque efectivamente nosotros tenemos un problema acá y si aunque declaráramos, no sé, por ejemplo, también lo conversamos ayer con el subsecretario, que a veces los problemas administrativos de las expulsiones hacen retrasar las notificaciones de las personas que se tienen que expulsar. Entonces hay varios cambios que hacer, pero aún así, que todo el sistema funcionara y que lográramos las expulsiones, finalmente tenemos un país que no los recibe. Entonces yo creo que el tema es más profundo y creo que está bien por parte del gobierno que se pueda endurecer el tono. Ese es el propósito, me imagino, también como jefa comunal. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, muchas gracias por este tiempo con nosotros en T13 Digital AM. Muchas gracias. Que tenga un buen fin de semana, que descanse. Muchas gracias. Son las 11 de la mañana, nos vamos a separar, hacemos una pausa.